Un terremoto invisible acaba de sacudir el palacio cuando el rey Carlos descubrió accidentalmente una caja fuerte real oculta. Lo que encontró dentro dejó completamente atónitos a los dos príncipes. Guillermo y Enrique, una carta secreta de la princesa Diana que contenía sus últimas voluntades, enterrada durante décadas. ¿Qué había pedido Diana? ¿Por qué se mantuvo en secreto? ¿Y cómo es que esta carta reavivó viejas heridas entre los dos hermanos? Esta no es solo una historia real. La voz de Diana resuena inesperadamente justo cuando la realeza menos lo espera. ¿Es este el último mensaje que envió al mundo, o una advertencia que fue ignorada durante demasiado tiempo? Quédese hasta el final. Porque lo que está a punto de escuchar podría cambiar para siempre su percepción de la familia real. La verdad impactante revelada entre las cuatro paredes del palacio. La impactante revelación en el palacio tuvo lugar en la intimidad, sin cámaras ni prensa. Solo el rey Carlos. Sus dos hijos y una verdad oculta durante décadas. En un momento que las fuentes describieron como de rara emoción, el rey Carlos abrió una caja fuerte privada. Profundamente escondida dentro de Clarence House. Dentro no había una antigüedad real ni un documento político, sino algo mucho más personal, un sobresellado con la letra de Diana. Lo que sucedió a continuación dejó a los príncipes Guillermo y Enrique completamente estupefactos. Al entregar el sobre, Carlos solo dijo una frase. Estas son las últimas voluntades de vuestra madre. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Dentro del sobre había una carta manuscrita de la princesa Diana. Escrita solo unas semanas antes de su trágica muerte. Nunca antes compartida con Guillermo ni con Enrique, ni siquiera nadie más allá de Carlos y sus asistentes más cercanos sabían de su existencia. Hasta ahora, la carta revelaba un aspecto oculto de los últimos pensamientos de Diana, sus verdaderos deseos para el futuro de sus hijos, sin la influencia del protocolo o la presión. No mencionaba joyas, títulos u obligaciones reales, sino que hablaba de libertad, amor y protección. Ella quería que viviéramos como seres humanos primero, dijo Enrique después de leer la carta. No solo como príncipes. Para Guillermo, ese momento tuvo un significado personal profundo. No era solo una carta, sino el último mensaje de la madre que perdió demasiado pronto. Una mujer silenciada por el mismo mundo que intentó cambiar. Pero la carta no solo evocó emociones. También planteó grandes preguntas. ¿Por qué Carlos la había escondido? ¿Y qué había pedido Diana exactamente en esas últimas líneas? Las respuestas encenderían una reacción en cadena en la familia y amenazarían con cambiar el futuro de la monarquía misma. Vamos a profundizar. Las últimas voluntades de Diana, libertad para sus hijos. La carta, aunque concisa, sacudió los cimientos de todo lo que la familia real representaba. Escrita con la inconfundible letra de Diana solo unas semanas antes de su prematura muerte, el mensaje no hablaba de riqueza, títulos o venganza. Tampoco estaba llena de amargura. Era la súplica final de una madre, urgente, emotiva e inolvidable. Dejen que vivan sin miedo. Dejen que sean ellos mismos. Se refería a Guillermo y Enrique, sus hijos, su orgullo. La razón por la que soportó todas las cenas frías, todas las traiciones públicas y todas las lágrimas silenciosas. Diana temía que el palacio convirtiera a sus hijos en estatuas, pulcras, distantes. Emocionalmente reprimidas. Había visto lo que le había hecho a Carlos, lo que les había hecho a generaciones anteriores. La monarquía no enseñaba a sus herederos a sentir, les enseñaba a actuar. Y Diana no quería nada de eso para sus hijos. No quiero que queden atrapados en una vida que no construyeron ellos mismos, escribió, deben ser libres de amar, sentir, liderar sin máscara. Era una declaración radical, profundamente emocional y completamente fiel a quien era Diana. Sabía que algún día Guillermo llevaría el peso de la corona y Enrique, como el segundo hijo, llevaría una carga aún mayor, la sensación de ser el repuesto. Le preocupaba que ambos se definieran por el deber más que por el deseo, que las expectativas les hicieran perder su verdadero yo. Esto no era rebelión. Era protección. Diana había experimentado lo que describió como el vacío emocional de la monarquía. Había suplicado calidez y recibido protocolo. Necesitaba apoyo y recibió silencio.
Se había convertido en la mujer más fotografiada del mundo y, sin embargo, se sentía completamente invisible. Y no quería que esa historia se repitiera. Pero lo que más sorprendió a Guillermo y Enrique no fueron solo sus últimas voluntades, sino la comprensión de que su padre las había ocultado durante más de 2 décadas. La carta había sido sellada, guardada en un expediente privado, enterrada bajo capas de documentos oficiales en la caja fuerte personal de Carlos. Según fuentes internas, Carlos temía lo que las palabras de Diana podrían provocar, no solo para la imagen pública de la monarquía, sino para su frágil estructura detrás de escena. Si la última voluntad de Diana era que sus hijos renunciaran al control real, ¿cómo podría sobrevivir la institución? Algunos asistentes del palacio sugirieron que a Carlos le preocupaba que animara a Enrique a una mayor separación y que sembrara dudas peligrosas en la mente de Guillermo. Otros creían que nunca se trató de protección. Se trataba de poder, de control. Cualquiera que fuera la razón, el daño estaba hecho. La verdad había sido expuesta. Y ahora, ambos hermanos se veían obligados a enfrentar una realidad que había estado oculta durante toda su vida adulta. Pero para Guillermo, el impacto fue aún más profundo. Porque Diana no había escrito solo una carta para ambos hijos. También había escrito otra solo para él. Y las palabras que contenía lo harían arrodillarse. Echemos un vistazo a la segunda carta y al momento en que Guillermo finalmente se derrumbó. La carta que rompió a Guillermo. Una advertencia desde el más allá. Durante una discreta remodelación en 2004, se encontró otra carta. Esta vez, estaba escondida en uno de los álbumes personales de Diana, que había estado guardado y olvidado durante mucho tiempo. Y esta carta era exclusivamente para Guillermo. A diferencia del tono formal de las cartas públicas de Diana. Esta era profundamente personal, casi una conversación entre madre e hijo. Y cuando Guillermo la leyó, pareció desmoronarse. En la carta, Diana le advertía sobre la vida que heredaría, las presiones, las expectativas y el precio de la corona. Algún día serás rey, escribió, pero prométeme que no perderás al niño que llevas dentro. Guillermo. Incluso ahora, años después de su muerte, Diana seguía siendo la madre desde la tumba. Pero sus palabras no solo evocaron emociones. Surgieron preguntas más profundas. ¿Se había quedado Guillermo en el sistema por deber o por miedo? Y a la inversa, ¿fue Enrique quien realmente cumplió con los últimos deseos de Diana? De una futura reina a un ser humano pleno. Diana no crió a sus hijos como miembros de la realeza. Los crió como niños normales, comida rápida, viajes secretos a parques de atracciones y los llevaba y recogía del colegio ella misma. No le importaba la tradición. Le importaba que Guillermo y Enrique experimentaran la vida fuera de las puertas del palacio, y todo el mundo lo notó. Nos llevó en metro, dijo Enrique una vez, quería que viéramos el mundo real. Diana creía que la monarquía podía ser humanizada, que los futuros reyes debían entender a la gente a la que algún día liderarían, que la empatía no era debilidad, sino fuerza. Se sentó con personas sin hogar, caminó por campos de minas, tomó las manos de pacientes con SIDA y llevó a sus hijos consigo. No quería que crecieran entre muros. Quería que sintieran, que entendieran y que sirvieran con el corazón. Ella no quería reyes, recordó un amigo cercano, quería hombres buenos. Este enfoque dio forma a Guillermo y Enrique de maneras muy diferentes. Guillermo se quedó, Enrique se fue. Pero ambos llevaron sus valores, aunque en direcciones opuestas. El estilo de crianza de Diana rompió todas las reglas reales. Pero también dio a sus hijos la base para ser más que príncipes. Sin embargo, a medida que crecían, una cosa se hizo evidente, sus caminos ya no eran los mismos. Y las últimas voluntades de Diana estaban a punto de trazar una línea invisible entre ellos. Las consecuencias y la pregunta que nadie quiere hacer. Guillermo se enfrenta a Enrique. La carta forzó una confrontación, no solo con el pasado, sino entre los dos hermanos. Guillermo se quedó, Enrique se fue. ¿Pero quién honró más las últimas voluntades de Diana? Esa pregunta ahora se cierne sobre los hermanos como una nube oscura. Porque si Diana suplicaba libertad, ¿no fue Enrique quien realmente escuchó? Pero no es tan simple. Guillermo eligió el deber,
pero también eligió la estabilidad. Construyó una familia. Se quedó dentro de la institución e intentó cambiarla desde dentro. Pero eso no significa que ignorara el mensaje de Diana. Solo significa que lo llevó de una manera diferente. Aún así, después de releer sus palabras, los allegados dicen que Guillermo se sintió conflictivo, incluso culpable. Un asistente lo describió como emocionalmente congelado durante días. Enrique, por el contrario, se sintió reivindicado. La carta hizo eco de todo lo que había sentido pero nunca se le había permitido decir. Y ahora, la brecha entre ellos solo se profundizó. La carta no estaba destinada a dividirlos. Estaba destinada a liberarlos. Pero tal vez Diana subestimó una cosa: la corona no renunciaría a sus hijos sin luchar. Y el rey Carlos estaba justo en el medio de esa lucha. El dilema del rey Carlos, entre el legado y la lealtad. ¿Por qué el rey Carlos ocultó las últimas cartas de Diana durante tanto tiempo? Esa es la pregunta que resuena en los pasillos reales y ahora en todo el mundo. La respuesta no es tan simple como la traición o el miedo. Según los allegados, era un dilema del que Carlos nunca pudo escapar. Por un lado estaba la corona, siglos de tradición, deber e imagen. Por el otro, Diana, la mujer que desafió todo lo que la monarquía representaba. Y la madre de sus hijos. Cuando Diana murió, el palacio estaba en crisis. La simpatía del público se inclinaba fuertemente hacia ella. La monarquía parecía fría. Carlos, a quien muchos todavía veían como la causa de su dolor, luchaba por recuperar la confianza pública. Y luego llegó esa carta, su última súplica por la libertad, la verdad y la honestidad emocional. Carlos, dicen los de adentro, creyó que si esta carta se hacía pública, podría dividir a la familia real para siempre. ¿Plantearía preguntas dolorosas? ¿Ignoraron sus últimas voluntades? ¿Estaban criando a sus hijos en contra de los valores por los que ella luchó? Así que la encerró. Pensó que estaba protegiendo a todos, reveló un antiguo asistente, la institución, sus hijos. Incluso a sí mismo. Pero el silencio no era protección. Era un aplazamiento. Y ahora, con la verdad finalmente revelada, esa elección de ocultar ya no parece lealtad, sino miedo. Y para Guillermo y Enrique, añade otra capa de dolor. Porque mientras Carlos lloraba a Diana en privado, borró sus últimas palabras en público. ¿Estaba intentando proteger el legado o proteger el poder? Es una pregunta que quizás nunca se responda por completo. Pero lo que sí sabemos es que Diana lo vio venir. Temía que el sistema no solo la cambiaría a ella, sino también a sus hijos. Y ese miedo lo escribió mucho antes de que el mundo escuchara su grito. Y ahora, a través de sus palabras, entendemos lo mucho que temía el mundo que sus hijos heredarían. Los miedos de Diana sobre la frialdad emocional de la monarquía. Desde fuera, el Palacio de Buckingham es un símbolo de grandeza, historia y poder. Pero para Diana, se sentía como una jaula, un lugar donde las emociones no eran bienvenidas y el silencio era una forma de supervivencia. Mucho antes de su muerte, Diana habló públicamente, aunque a menudo en privado, sobre lo que ella llamó la vacuidad emocional de la vida real. Detrás de las sonrisas y el protocolo, sentía una frialdad más profunda que el mero formalismo. En sus escritos privados, advirtió que esa frialdad algún día afectaría a sus hijos. Aprenderán a sonreír y saludar, escribió. Aprenderán a esconderse. No quería que Guillermo y Enrique crecieran con frases ensayadas y respuestas cuidadosamente medidas. Quería que se sintieran seguros expresando amor, dolor, ira. Todo lo que el sistema real desalentaba. Temía que se volvieran emocionalmente distantes, solitarios y, lo peor de todo, insensibles. Por eso se aferró tanto al aspecto humano de la maternidad. Los abrazos antes de acostarse, las notas manuscritas, las salidas espontáneas. Luchó no solo por su afecto, sino por su supervivencia emocional. Y ahora, años después, los miedos de Diana parecen haberse hecho realidad de manera inquietante. Guillermo ha admitido que lucha con el peso de las expectativas. Enrique ha hablado de represión emocional, terapia y heridas ignoradas durante años. El palacio podría haberlos convertido en imágenes perfectas, pero Diana sabía que sin verdad emocional,
La corona podía convertir el corazón en piedra. Y esa verdad llevó a un momento que Guillermo nunca olvidaría, un arrepentimiento que había llevado desde la noche de su muerte y que la carta trajo de vuelta. Debería haber hablado más. El fantasma de Guillermo. Para el príncipe Guillermo, la pérdida de su madre no llegó de golpe. Llegó en olas, momentos de silencio. Recuerdos fugaces y una llamada telefónica que todavía lo atormenta. La noche en que Diana murió, Guillermo estaba en Balmoral. Tenía 15 años. Ella llamó. La conversación fue breve, informal. Ella le dijo que lo extrañaba, que lo vería pronto, y él se apresuró a colgar para seguir jugando. Años después, Guillermo reveló, esa llamada me persigue. Debería haber hablado más tiempo. Debería haber dicho más. Y luego llegó su carta. Al leer las últimas palabras de Diana, ese recuerdo le vino encima. Su voluntad era que mantuviera su apertura emocional. Que nunca perdiera su bondad, que nunca dejara de decir lo que sentía. No era solo su petición. Era un espejo. Un espejo que obligó a Guillermo a enfrentar la parte más difícil del duelo. Las palabras no dichas. Sus allegados dicen que lloró después de leer la carta, que no habló durante horas, que caminó solo por los jardines del palacio casi todo el día tratando de procesarlo todo. Porque mientras el mundo veía a un futuro rey, Diana veía a un niño que todavía necesitaba a su madre. Ese tipo de verdad no solo duele. Te redefine. Pero mientras Guillermo reflexionaba en silencio, la reacción de Enrique fue diferente. Para él, la carta no solo explicaba el pasado. Justificaba todo lo que había hecho desde entonces, del silencio a la rebelión. Del silencio a la rebelión. La vindicación de Enrique. Para el príncipe Enrique, la muerte de Diana no fue solo una pérdida. Fue un silencio. Se cerró, empujó el dolor hacia adentro. Durante años, lo enterró bajo el deber. Las apariencias y las exigencias de la vida real. Pero ahora, con la carta de Diana en la mano, todo tenía sentido. Ella lo había sabido. Ella había temido este camino exacto. Ella había suplicado por otro camino. En su carta, ella no le dijo que huyera, pero le dijo que eligiera, que escuchara a su corazón, que protegiera su paz. Que se fuera si era la única forma de proteger su alma. No le debes tu espíritu a la corona, escribió, te debes a ti mismo la felicidad. Enrique pareció desmoronarse al leer esas palabras. Y por primera vez, se permitió creer que tal vez dejar a la realeza no era traición. Era valentía. Ella me dio permiso, le dijo a un amigo cercano más tarde. Esa carta se convirtió en su vindicación, su ajuste de cuentas emocional, la prueba de que su partida no era rebelión. Era un regreso a la verdad de su madre. Pero al irse, también entró en un conflicto más profundo con Guillermo, quien se quedó. Y ahora, los dos hermanos se encontraban de nuevo en una encrucijada. Dos caminos, dos elecciones. Pero la misma madre compartida, y un último sueño que ella esperaba que ambos recordaran. La visión de Diana de un liderazgo compasivo. Diana no soñaba con coronas. Soñaba con compasión. En su última carta, lo dejó claro. No esperaba reyes poderosos, sino hombres bondadosos. Quería que sus hijos lideraran con empatía, no con derechos, que escucharan antes de ordenar. Que consolaran antes de gobernar. Temía que el sistema les enseñara a obedecer sin cuestionar y a liderar sin sentir. La bondad será vuestra fuerza, escribió, no el estatus. No era solo un deseo. Era un modelo, una visión de un nuevo tipo de realeza, una que sirve, no que gobierna. Y hoy en día, todavía se pueden ver ecos de ese sueño en Guillermo y Enrique, en sus campañas de salud mental. En su trabajo de caridad, en la forma en que hablan, no desde un pedestal, sino desde la experiencia. La influencia de Diana vive en cada entrevista vulnerable, en cada momento emotivo. En cada gesto humano. Porque aunque la monarquía vestía de oro, Diana creía que debía tener corazón. Pero aunque sus hijos llevan una parte de su sueño, la pregunta sigue siendo: ¿podrán hacerlo juntos? ¿Honrando el legado, será suficiente para cerrar la brecha? A pesar de las tensiones, a pesar de la distancia, a pesar del dolor.
Guillermo y Enrique están unidos por un vínculo inquebrantable, el legado de su madre. La carta de Diana no solo reavivó viejas heridas. También les recordó a ambos hermanos lo que una vez tuvieron en común, un propósito compartido, una misión que no surgía de la tradición, sino del amor. Y aunque sus caminos se han separado, Guillermo dentro del sistema, Enrique fuera, ambos se esfuerzan por vivir de acuerdo con sus valores. Esto es evidente en sus causas. Guillermo se ha dedicado a concienciar sobre la salud mental, lanzando campañas como Heads Together, que fomenta conversaciones abiertas sobre las luchas emocionales. Enrique, por su parte, no siguen sus pasos. Siguen su espíritu. Aún así, la pregunta sigue siendo, ¿será suficiente esta misión compartida para acercarlos? La respuesta es compleja. Guillermo cree en el deber. En sostener la corona que su madre tenía. Pero también quiere modernizarla, hacerla más humana, más accesible, más conectada con el mundo que Diana le mostró. En cuanto a Enrique, cree que la única forma de honrar a Diana es liberarse por completo. Se fue para poder respirar finalmente, para que sus hijos no crecieran en el mismo ambiente de presión. Y aunque ambos hermanos pueden estar trabajando hacia una misma visión, su desacuerdo sobre cómo llegar a ella ha creado una distancia que ninguna carta puede cerrar de inmediato. Aún así, el hecho de que ambos lleven la luz de su madre a su manera demuestra algo poderoso, el legado de Diana no murió con ella. Sigue vivo. Está evolucionando. Y todavía está dando forma a la monarquía desde dentro y desde fuera. Pero si el mundo quiere entender la raíz de todo esto, no está en las imágenes públicas de Diana, sino en las páginas privadas de su diario. El diario que reveló el corazón de una mujer que no temía sentir la verdad sin filtros. La vida pública de Diana era una actuación, una máscara. Un papel que interpretaba para las cámaras, los tabloides y una nación hambrienta de una princesa. Pero en sus diarios privados, no actuaba. Se desahogaba. Estas páginas, nunca destinadas a ser vistas por el mundo, revelaban el viaje doloroso y sin filtros de una mujer llevada al límite. Escribió sobre la soledad, las dudas sobre sí misma y el creciente miedo a perder el control de su propia vida. Odia que lo quieran más que a él, escribió en una entrada. Refiriéndose a Carlos y la creciente tensión a medida que su popularidad aumentaba. Habló francamente sobre sus batallas con la bulimia. Sus gritos de ayuda y el silencio sofocante que seguía cada vez que intentaba salir adelante. Pero incluso en sus momentos más oscuros, Diana nunca dejó de luchar por sí misma y por sus hijos. Ellos son la única parte de mi vida que tiene sentido, escribió, no los dejaré convertirse en sombras. Temía que Guillermo y Enrique fueran explotados como símbolos reales. Emocionalmente distantes, obsesionados con su imagen y desconectados del mundo que los rodeaba. Y ahora, en retrospectiva, podemos ver cuán proféticas fueron sus palabras. En su diario, advirtió sobre la represión emocional, la frialdad real, un futuro donde el amor se ocultaría detrás de los títulos. Y sin embargo, su honestidad les dio a sus hijos algo que la mayoría de los miembros de la realeza nunca reciben, permiso para ser vulnerables. Su diario, junto con su última carta, forman un mensaje grande y claro. Protege el amor por encima del legado. Protege el corazón por encima de la jerarquía. Y con eso, el escenario está listo. Porque ahora que la verdad ha sido revelada, la familia real se encuentra en una encrucijada. Una última pregunta permanece. El reino en la encrucijada. El legado de Diana y el futuro real. Ahora que las últimas voluntades de Diana ya no son un secreto, toda la monarquía se enfrenta a un momento de verdad. Porque esto ya no es solo un drama familiar privado. Es una prueba de lo que la corona representa y en lo que se convertirá. ¿Seguirá el camino de los reyes de antaño o realizará la visión que Diana trazó? Una monarquía liderada con empatía, no con ego. Esa es la decisión que debe afrontar ahora. Ya ha mostrado signos de cambio, más abierta, más comprometida emocionalmente, más dispuesta a hablar sobre el dolor, la salud mental y el lado humano del liderazgo. Pero la carta de Diana añade peso a cada movimiento que hace. Ahora, cada decisión es examinada bajo un nuevo tipo de escrutinio, no solo del público, sino del fantasma del legado de su madre.
En cuanto a Enrique, la carta ha vindicado sus decisiones, pero también ha profundizado la brecha entre él y su hermano. ¿Esta verdad compartida los acercará? ¿O se ha dicho demasiado y se ha perdonado muy poco? El palacio no ha emitido ninguna declaración oficial. No espere una pronto. Pero no se equivoque, las cosas han cambiado. La reina se ha ido. Carlos está envejeciendo, y la próxima generación está surgiendo bajo la sombra de una mujer que desafió el sistema y pagó el precio más alto. Diana todavía está presente en las decisiones que toman sus hijos, en las causas por las que luchan y en las preguntas que ya no pueden evitar. El reino está en una encrucijada. Un camino lleva a la tradición, el otro a la transformación. Y ahora, el mundo entero está observando. Las últimas voluntades de Diana ya no son un secreto. Y sus palabras aún resuenan en los pasillos reales. ¿Qué les depara el futuro a Guillermo, Enrique y la monarquía? Solo el tiempo lo dirá.